Pues buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga, qué gusto de verlos por acá. Y el día de hoy vamos a continuar en nuestro estudio y análisis en relación al Evangelio según San Juan. El primer domingo de este mes, ustedes lo recordarán, hablamos acerca de los hijos de la promesa. Y los hijos de la promesa, pues somos todos y cada uno de nosotros. Todos nacimos, dice en el capítulo 1 de Efesios, para ser santos. Muchas veces pensamos que Dios nos mandó del cielo para acá porque hicimos algo malo, pero la verdad es que no es cierto. El Señor nos eligió para ser santos. Y entonces, como elegidos de Dios, somos hijos de la promesa del amor de Cristo para cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros nació por accidente, así como también vimos que Juan, que Nicodemo y el Señor Jesús fueron hijos de una promesa. También nosotros somos hijos de una promesa, y la promesa es esa, que el amor de Dios está en nosotros y que nosotros somos hijos de Dios. Después, el domingo pasado, hablamos acerca de los testimonios de poder y hablamos acerca del testimonio de Juan el Bautista, hablamos acerca del testimonio de Nicodemo y hablamos acerca del testimonio de la mujer samaritana y del testimonio del oficial del rey, que aún dentro de su incredulidad, aún así, él sabía que el Señor Jesús podía hacer un milagro y no se dejó llevar por su incredulidad, sino que se acercó al Señor Jesús y le pidió ayuda y le rogó que sanara a su hijo. Y el Señor Jesús, ¿qué hizo? Tuvo compasión de él, así como también tuvo compasión de la mujer samaritana. Cuando el Señor vio a la mujer samaritana, no dijo, ay, ya viene esa cualquiera, no, Él dijo, aquí viene una mujer que necesita del amor de Dios. Y así es como Dios nos ve, a todos y a cada uno de nosotros, nos ve con compasión. Y cualquiera de nosotros que se diga hijo o hija de Dios, de igual forma, tenemos que ver a los demás como hombres y mujeres que tienen o que tenemos la necesidad del amor de Cristo en nuestras vidas. El Señor Jesús, cuando estuvo ahí en la cruz y a los lados tenía, usted recuerda, crucificados a otros dos, y esos dos eran ladrones. Y el Señor Jesús, ¿qué hizo? Los miró con compasión, los miró con amor. En ningún momento Él les dijo, ustedes son ladrones y se merecen esto. El Señor les dijo, te aseguro que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Qué es eso? Es un profundo e inmenso amor por todos aquellos que hemos pecado. Es un inmenso amor por todos aquellos que sufrimos. Es un inmenso amor por todos. Cuando el Señor nos mira en nuestra desdicha y en nuestra incapacidad de acercarnos al Padre, y entonces el Señor Jesús nos atrae, y el Señor Jesús nos abraza, y el Señor Jesús nos perdona, porque Él se puso en el lugar nuestro. Qué hermoso. El Evangelio de Juan nos dice, Jesús es el Hijo de Dios. Y nos dice, Jesús mira a todos y a cada uno de los seres humanos con compasión. Y si somos hijos de Dios, entonces nosotros, así de la misma manera, tenemos que ver a los demás. El Señor Jesús se dolió de nosotros, se apiadó de nosotros, vio nuestra desdicha, tomó su lugar, se puso en lugar nuestro, pagó nuestras culpas, y ahora solo basta con que nosotros le digamos, Señor, me arrepiento de lo que he hecho.
transforma mi vida, transforma mi mente, transforma a mi familia, transforma mi entorno. Señor, transforma mi iglesia. El Señor Jesús siempre está con nosotros. Muchas veces nosotros lo ignoramos, muchas veces nosotros cerramos nuestros oídos, pero el Señor ahí está, y es paciente, y es compasivo, y es amoroso, y es misericordioso, y aquí está en este día, en nuestro corazón y en medio de nosotros. Bendito sea el Señor Jesús, que nos da una nueva oportunidad. Y también aprendimos la semana pasada que cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor Jesús, entonces nosotros, por un lado, recibimos el perdón. Muchas veces también recibimos sanidad y recibimos bendición, vida eterna de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando esto es así, entonces nosotros también tenemos el deseo y el anhelo de compartir con los demás lo que el Señor ha hecho con nosotros. Por eso hablábamos acerca de los testimonios de poder. El testimonio de la mujer samaritana, después de que el Señor Jesús miró hasta lo más profundo de su corazón y no le dio a la mujer lo que ella quería, le dio el Señor lo que ella necesitaba. Y lo que ella necesitaba era el perdón, y lo que ella necesitaba era una nueva oportunidad, y lo que ella necesitaba era compasión, amor y misericordia. Y eso fue lo que el Señor Jesús le dio. No lo que ella quería, sino lo que ella necesitaba. Y después de eso, la mujer fue y habló a los de su pueblo, y fue y habló a los de su familia, y después ellos vinieron y terminaron diciéndole: ahora ya no creemos solamente por lo que tú dices de él, sino que creemos también porque lo hemos visto y lo hemos escuchado, lo hemos sentido, y ahora también nosotros creemos que él es el Hijo de Dios. Y a mí me llama mucho la atención el discípulo Juan escribiendo tantos testimonios acerca de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y por qué la importancia de que nosotros entendamos y comprendamos que todos esos testimonios son para nosotros, para que nosotros también seamos bendecidos con esos testimonios? Y así como nosotros somos bendecidos con los testimonios de otros, también otros pueden ser bendecidos con nuestro testimonio. Nosotros normalmente aprendemos a prueba y error. Observamos, experimentamos, intentamos, fallamos, o a veces tenemos éxito. Así es como aprendemos. O aprendemos a base de problemas y de dificultades. Aprendemos a veces a golpes. Y también aprendemos por la palabra de los demás. Es decir, en este caso que estamos hablando por testimonios, también aprendemos de los testimonios. Nosotros, si nos ponemos a estudiar la Biblia, nos ponemos a orar y nos ponemos a hablar con Dios, vamos a llegar a un conocimiento de Él. Pero también voy a llegar a un conocimiento de Dios si escucho lo que Juan el Bautista decía de Jesús. Voy a llegar a un conocimiento de Jesús si yo escucho el testimonio de Nicodemo. Voy a llegar a un conocimiento de Jesús si escucho el testimonio de la mujer samaritana o del oficial del rey. Imagínense que yo soy el oficial del rey y ahorita vengo y les digo: estoy bien sorprendido de que ese señor que se llama Jesús a la 1 de la tarde me dijo que mi hijo ya estaba sano. Y después vienen mis trabajadores y me dicen: tú tranquilo porque tu hijo ya no sanó, ya no molestes a Jesús. Pues ya, ¿para qué lo molesto? Si ya él había dado su palabra de poder. Ni siquiera tuvo que ir a pararse a nuestra casa. Simplemente él dijo: a la 1 de la tarde tu hijo está sano. Amén. Y así fue, y así es, y así aprendemos. Y así también llegamos al conocimiento de Dios por el testimonio que otros nos dan a cada uno de nosotros. Y otros también así llegan al conocimiento del Señor
por el testimonio que nosotros damos. Pero para que nosotros demos un testimonio del Señor Jesús, primero necesito tener un verdadero encuentro con Él. Es como si yo tratara de vender un perfume, una joya, un aparato que nunca he usado y que yo no sé si es bueno, pero yo trato de venderlo. Y puede ser que tenga éxito, puede ser que no. Lo más probable es que no voy a tener éxito si no conozco yo el producto. Pero si yo el producto primero lo pruebo, lo utilizo, lo aplico y ya después de eso intento venderlo, pues el resultado va a ser mucho mejor. Nosotros podemos hablar de que Jesús es el Hijo de Dios porque aquí lo dice el libro sagrado, pero también puedo hablar de que Jesús es el Hijo de Dios porque yo siento en mi corazón esa paz que Él me dio. Y porque cuando yo estaba en el momento de la dificultad y que no había quien me ayudara, no había quien me sacara del hoyo, Él vino y me sacó y me rescató y me dio una nueva oportunidad. Y si yo esto se los platico a ustedes, ustedes van a decir, ¿a poco? A ver, vamos a probar. Y entonces probamos. Y probamos al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios nunca va a fallar. El Hijo de Dios nunca va a perder. Él es el vencedor. Y a todos los que nos acercamos a Él, Él es galardonador. Y se compadece de nosotros. El día de hoy vamos a ver aquí en Juan, ahora en el capítulo 5, vamos a seguir hablando acerca de los testimonios de poder. Y aquí tenemos a un hombre paralítico. Un hombre paralítico que, pues como muchos de nosotros, vivió su vida como a él se le antojó, a lo que a él le pareció, y luego le vino una enfermedad y luego pasaron 38 años y él no hallaba qué hacer, y después de 38 años yo me pongo en el lugar de este hombre, seguramente que ya estaba amargado después de 38 años. Juan capítulo 5 verso 1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Verso 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. O sea que era como sacarse la lotería, la sanidad. El primero que entraba al agua era el que quedaba sano. Y dice más adelante, verso 5, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Se imaginan ahorita en este momento preguntándonos el Señor, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? Y miren este hombre lo que le responde. Le dijo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Qué fue lo que le dijo este hombre? ¿Quiere o no quiere ser sano? Sí quiere ser sano, pero él ve sobre todo sus problemas, sus obstáculos, sus limitaciones. ¿Se parece a alguno de nosotros? Pienso que sí. Porque normalmente nosotros queremos ser libres, queremos ser sanos, queremos ser felices, pero lo primero que vemos son nuestras limitaciones y nuestros obstáculos. Si lo primero que vemos son las razones por las cuales no se puede. Cuando yo estaba en las empresas, yo les decía a los trabajadores, pues ustedes me pueden dar 999 razones por las cuales esto no se puede hacer, y yo voy a encontrar una razón y lo voy a hacer, porque 999 más 1 da 1000. Pero todo depende en qué nos estamos centrando. Si nosotros nos estamos centrando en nuestros problemas, en nuestras limitaciones, en nuestras dificultades, o si nos estamos centrando
en el poder absoluto, ilimitado, infinito, en la fuente de la gracia, que es nuestro Señor Jesús. Humanamente puede haber 999 razones por las cuales este hombre no lograba llegar al punto de la sanidad, pero el Señor Jesús tenía una razón, y la razón era su amor, su compasión por este hombre. Y a pesar de que este hombre estaba amargado y que quizás no merecía la sanidad, aún así el Señor Jesús no se detuvo y le dio la sanidad. Dice aquí más adelante, verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y él le dijo: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Al Señor Jesús le gustaba sanar en día de reposo. Entonces, verso 10, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él les respondió: el que me sacó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús ya se había apartado de la gente que estaba en ese lugar. Verso 14, después le halló Jesús en el templo. O sea, Jesús halló otra vez al que había sido paralítico y le dijo, mira, amigo, hermano, compañero, ya Dios te sanó. Y le dice: no peques más, porque te puede venir algo peor. El Señor Jesús le dio la sanidad, le dio el perdón, y aún así su corazón no era puro hacia Dios. Qué triste y qué doloroso, porque muchas veces el Señor Jesús nos saca de los problemas, de las dificultades, nos perdona, limpia nuestro pasado, limpia nuestro presente, limpia nuestro futuro, y aún así nuestro corazón no es completamente sincero para con Dios. Qué doloroso. Entonces, el hombre escuchó las palabras que le dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús no lo criticó, no lo censuró, no le dijo adjetivos, simplemente le dijo: cambia tu forma de vivir. Y el hombre dijo: sí, no lo sé. El hombre dijo: no, no lo sé. Pero a la hora que se aparta del Señor Jesús, en lugar de ir a su casa a dar testimonio, otra vez se regresa con los judíos. Ya no tenía nada que hacer con los judíos y va nuevamente. Verso 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y entonces los judíos la agarraron en contra de Jesús y lo perseguían y procuraban matarlo, porque había sanado en el día de reposo. Y el Señor Jesús les decía: ¿por qué esa dureza del corazón? Si lo que hicimos fue sanar a un hombre, ¿y por qué ustedes se molestan de que carga su camilla en día de reposo? ¿Qué es más, la sanidad o el cargar la camilla? Es mucho más la sanidad, el perdón del Señor Jesús, que la camilla, el cargar la camilla. Sin embargo, ni los judíos, ni tampoco este hombre quedó completamente rendido a los pies del Señor Jesús después de su sanidad y después de su perdón. ¿Dio testimonio? Sí, pero su testimonio no era el de alguien que se ha rendido a los pies del Hijo de Dios. Así es que piénsenlo, pensémoslo, meditémoslo, porque el Señor Jesús ha hecho absolutamente todo lo imaginable para que nosotros
nos rindamos completamente a Él. De Él no podemos esperar una bofetada. De Él no podemos esperar una censura. Del Señor Jesús no podemos esperar una mala cara. Y muchas veces, aún ignorando el gran amor que Él ha derramado sobre cada uno de nosotros, no somos completamente sinceros. Este es un llamado y esta es una invitación para que nos pongamos en sintonía con nuestro Creador, que nos pongamos en sintonía con el Señor Jesús, que seamos verdaderos y sinceros con Él, porque a Él no lo vamos a engañar. Aún nosotros mismos podríamos engañarnos, pero a Él jamás lo engañaremos. Y Él nos ama después de todo. Después de todo, Él amó a este hombre. Y también vamos a hablar acerca del testimonio de las obras de nuestro Señor Jesús. Entonces miren cuántos testimonios nos está anotando aquí el discípulo Juan. Primero empieza con Juan el Bautista, luego sigue con Nicodemo, luego sigue con la mujer samaritana, luego sigue con el oficial del rey, y ahorita estamos hablando de el que era paralítico y que estaba ahí en Betesda. Ahora vamos a hablar los dos siguientes testimonios. Lo encontramos aquí en el capítulo 5, en el verso 37. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Me voy a regresar al verso 36, por favor. Dice: yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Se acuerdan con cuál testimonio empieza el Evangelio? Con el testimonio de Juan. Y dice el Señor: yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces, no solamente es el testimonio de Juan, de Nicodemo, de la samaritana, del oficial del rey. Ahora nos está diciendo el Señor Jesús que las mismas obras que Él hace dan testimonio de Él. Para ser un testigo se necesita haber presenciado un hecho. Cuando hablamos de delincuencia, se necesita que alguien haya presenciado, por ejemplo, el homicidio, y después lo llaman como testigo a los juicios. Para nosotros poder decir que somos testimonios o que somos un testigo de nuestro Señor Jesucristo, es necesario que hayamos presenciado alguna o varias o muchas de las obras que Él ha hecho. Si el Señor Jesús hace una obra en su vida, en mi vida, si el Señor Jesús obra una sanidad, o el Señor Jesús nos manda una ayuda inesperada, o el Señor Jesús nos trae paz al corazón, esos son obras que solamente el Señor Jesús puede hacer. Y esos son los orígenes de un verdadero testimonio. Mientras nosotros no tenemos el privilegio de haber presenciado las obras de nuestro Señor Jesús, ¿cómo vamos a ser sus testigos? No puede ser, porque no hemos presenciado. Podemos escuchar que la samaritana, podemos escuchar que el hijo del oficial del rey, podemos escuchar que el paralítico de Betesda, pero hasta que el Señor Jesús obra en nuestra vida, entonces nosotros estamos capacitados para dar un testimonio de poder. Solamente en esos términos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos presenciado la obra del Señor Jesús en nuestra vida. Y si el Señor Jesús lo pudo hacer en mi vida, ¿lo podrá hacer en la tuya? Te invito a que lo investigues. Y ya cada quien lo decidirá.
Entonces dice aquí en el verso 36, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Es decir, que Jesús es hijo de Dios. Sus obras dan testimonio. Verso 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz ni han visto su aspecto, pero dice aquí que el Padre dio testimonio. Y tengo una cita, hay muchas citas, pero solamente vamos a ver una y la tenemos aquí en Mateo, en el capítulo 3, en el verso 17. Otra vez me encuentro a Juan el Bautista, que estaba bautizando al Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús acababa de ser bautizado, dice aquí en Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí tenemos al Padre y tenemos al Espíritu Santo y tenemos al Señor Jesús obrando en un mismo evento. Y dice el verso 17, y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué decía? Este es mi Hijo amado, en él yo me alegro y me complazco. Entonces, hay testimonios humanos de que Jesús es el Hijo de Dios. Y hay testimonios celestiales de que Jesús es el Hijo de Dios. Y hay milagros y obras que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas que son testimonios de que Jesús es el Hijo de Dios. La invitación de este día, meditémoslo. Pensémoslo. No es nada más de decir, Señor Jesús, yo creo en ti y ya me voy y sigo mi vida. No. Él es el Hijo de Dios. Él sabe lo que mejor nos conviene. Él sabe lo que mejor nos queda. Él sabe la mejor manera de desarrollar nuestra vida. Entonces dejemos de confiar en nuestra mente, en nuestros pensamientos y confiémonos ciegamente a las palabras de nuestro Señor y Salvador. Este hombre paralítico no fue absolutamente sincero con Dios. Los judíos tampoco eran sinceros con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús les habla y les dice aquí mismo en el 5, capítulo 5, en el verso 44, les dice el Señor a los judíos: ¿cómo pueden ustedes creer? Pues reciben gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del Dios único. La pregunta aquí es: ¿qué es lo que dificulta creer en que Jesús es el Hijo de Dios, a pesar de los testimonios y a pesar de las obras y a pesar del testimonio de Dios? ¿Qué es lo que dificulta? Aquí lo dice el Señor Jesús, que muchas veces nosotros buscamos la honra y la aprobación de los demás y no la de Dios. ¿Qué es lo que dificulta que nosotros seamos completamente sinceros con el Señor Jesús? Que muchos de nosotros nos preocupamos más de lo que piensan los demás que de lo que piensa Dios de nosotros. Eso es lo que nos dificulta el creer en el Señor Jesús. Porque los judíos sabían y veían los milagros y decían, si este no viniera de Dios, no haría estas cosas. Tenían conocimiento intelectual, pero su corazón andaba bien lejos porque ellos estaban buscando la aprobación de los demás y no la aprobación de Dios.
Y así muy rápidamente me acuerdo de el rey Saúl cuando se puso a ofrecer sacrificios sin permiso y llegó el profeta Samuel y le dijo: ¿estás loco? ¿Qué has hecho? Y le dice Saúl: lo que pasa es que el pueblo ya quería desertar, el ejército ya quería desertar, y a mí me preocupa mucho lo que ellos piensen de mí. ¿Se acuerdan de esa historia? Y entonces le dice Saúl: pues por esto que has hecho, por buscar más la aprobación de la gente que la aprobación de Dios, por eso Dios te ha desechado. Y entonces Saúl, bien fuera de lugar, le dice: ya ni modo. ¿Sabes qué? Profeta Samuel, por favor ven y haz un sacrificio para que yo quede bien delante de la gente. O sea, eso se me hace tan horrible, se me hace como un suicidio, como un harakiri. A la hora que el profeta le dice a Saúl: Dios te ha desechado por buscar más la aprobación de las personas que la aprobación de Dios. ¿Ustedes qué creen que debería de haber hecho Saúl? Por favor. Me pongo de rodillas, me pongo a chillar como desesperado y le digo: Señor, por favor, perdóname, tienes razón, busqué la aprobación del pueblo. Me gusta que me vean grande, guapo, inteligente, poderoso, pero es cierto, eso es un error. Me arrepiento. ¿Y qué creen que hubiera hecho Dios? Es un Dios de misericordia. Lo hubiese perdonado, le hubiese dado una nueva oportunidad, y sin embargo este loco dice: mejor ven y hagamos sacrificio para que yo quede bien delante del pueblo. El profeta Samuel movió la cabeza y dijo: Dios tenía razón de haberte desechado. Y Saúl no se arrepintió. Los judíos no se arrepintieron. Pero nosotros sí tenemos esa oportunidad. Nosotros sí tenemos esa oportunidad. Tenemos el testimonio de Juan, de Nicodemo, tenemos el testimonio de la samaritana, tenemos el testimonio del hijo del oficial del rey, tenemos el testimonio del paralítico de Betesda y tenemos el testimonio del Padre cuando dice: este es mi hijo amado, en él me alegro. Y yo digo: qué dulces palabras. Cómo me gustaría a mí escuchar esas palabras de Dios para mí. Que cuando nosotros nos rendimos sincera y totalmente al Señor Jesús, en ese momento el Padre habla desde el cielo al interior de nuestro corazón y nos dice: este es mi hijo amado y en ti me alegro. Esta es mi hija amada y en ti me alegro. Y todo solamente porque dejemos de buscar la aprobación de los demás, dejemos de cuidar nuestra imagen o lo que piensan de nosotros y que busquemos la aprobación del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y esta es la invitación de este día, mis hermanos. Nosotros tenemos la oportunidad porque estamos aquí y ahora, y el Señor aún no ha cerrado la gracia para nosotros. Tenemos hoy la oportunidad de entregarnos, de rendirnos, de ser completamente sinceros con el Señor y de vivir a través de Él nuestra vida para que nos vaya bien. Padre, en este momento te damos gracias. Gracias por tantos testimonios que ha puesto aquí el apóstol Juan. Gracias por tantas obras que hizo el Señor Jesús y que dan testimonio de que es el Hijo de Dios
Y tú también, Padre, has dado testimonio de que Él es tu Hijo y de que Él es el único medio de salvación para nosotros. Ahora, Señor, te rogamos, remueve el interior de nuestro ser. Remueve el interior de nuestra mente y de nuestro corazón. Espíritu de Cristo, ayúdanos a comprender si somos verdaderamente sinceros delante de ti. Ayúdanos a comprender, Señor, si estamos tratando de cuidar una imagen o nos preocupamos más de lo que piensan los demás de nosotros que lo que tú, Señor, piensas de nosotros. Muéstranos, Señor, nuestra realidad, para que cada uno de nosotros busquemos la honra que viene de ti. Nos preocupemos de lo que tú, Señor, piensas de nosotros, antes que estar buscando la honra del humano. Buscar, Señor, la honra que viene de ti. Y que al ser completamente sinceros contigo, Señor Jesús, digas: estos son mis hijos amados y en ellos me complazco y me alegro. Porque solamente así nuestro testimonio también será un testimonio de poder. Gracias, Señor. Te bendecimos porque eres el Hijo de Dios y eres nuestro Rey y eres nuestro Señor. Abre nuestros labios de acuerdo al testimonio que cada uno de nosotros tenemos de ti, y que tu honra y tu gloria resplandezcan en nuestros labios para que los demás escuchen y sepan que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el que da nuevas oportunidades, que tú eres el que resucita muertos, que tú eres el que crea cosas nuevas de la nada. Gracias, Padre, te damos en Cristo nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.